En este octavo video de la serie de columna vertebral voy a analizar los medios de unión de la misma. Como venimos diciendo en trabajos anteriores, esta columna vertebral es un bloque óseo resistente y a la vez flexible, constituido por unidades denominadas vértebras que se agrupan en regiones en un número bien definido de vértebras, de tal manera de que encontraremos a 7 vértebras conformando la región cervical, 12 la región torácica, 5 la región lumbar, 5 vértebras sacras que mediante el proceso de sinostosis se unen para formar el hueso sacro, y de igual manera 3 o 4 vértebras coxígeas van a unirse para formar el cóccix. En esta ocasión vamos a analizar cuáles son los medios de unión que mantienen a estas unidades, a estas vértebras, unidas, conformando este bloque con estas características que decíamos al comienzo. Firme, resistente, pero a la vez flexible. Y estos medios de unión de la columna vertebral son de dos tipos: los ligamentos y el disco intervertebral que hay entre una y otra vértebra. Cuando hablamos de ligamentos, para hablar con precisión de ligamentos, tenemos que diferenciarlo de otra estructura anatómica que al comienzo, los principiantes, es muy común que en ocasiones lo puedan confundir: los ligamentos y los tendones. Vale decir de que vamos a establecer precisiones acerca de estas dos estructuras para que antes de comenzar el trabajo tengamos bien definidos qué es una y otra cosa. Los ligamentos son bandas de tejido conjuntivo fibroso que van de hueso a hueso, limitando los movimientos articulares y de esta manera protegiendo la articulación de una posible luxación. En este caso vemos la articulación de la rodilla, en la cual están resaltados los ligamentos laterales externos, que está insertado en el peroné, y el interno, que se inserta en la tibia. Van del fémur al peroné, del fémur a la tibia. ¿Qué hacen entonces estos ligamentos laterales de la rodilla, que estamos tomando como ejemplo en este caso? Van a limitar en la rodilla las excursiones laterales. Cualquier fuerza que tienda a realizar un movimiento lateral de la rodilla para la cual ésta no está diseñada, serán entonces los ligamentos los que van a limitar a la rodilla en cuanto a al efecto de esas fuerzas, protegiendo a esta articulación de, como decíamos, una posible luxación. En tanto que los tendones también son bandas de tejido conjuntivo fibrosos, pero estas van de músculo a hueso, como vemos aquí en la imagen, de músculo a hueso, o hay algunos tendones que van de músculo a músculo, como en el caso de los músculos digástricos. Los tendones tienen como función transmitir las tracciones generadas por la contracción muscular, y de esta manera, contrariamente a los ligamentos que limitaban el movimiento, estos tendones posibilitan el movimiento. ¿Qué es lo que hacen? Van a transmitir las tracciones generadas por la contracción muscular. Entonces, ya diferenciado lo que son los ligamentos de los tendones, vamos a comenzar a analizar los ligamentos de la columna vertebral, esas bandas de tejido conjuntivo fibroso que van de hueso a hueso, limitando los movimientos articulares, por lo tanto protegiendo la articulación. Vamos a encontrar 6 tipos diferentes de ligamentos en la columna vertebral, que vamos a comenzar a analizar a continuación. En primer lugar, el ligamento vertebral común anterior. Ya la palabra nos está diciendo algunas cosas. Es un ligamento que forma parte de los medios de unión de la columna vertebral y es común porque se extiende, es común y es anterior porque se extiende por la cara anterior de los cuerpos vertebrales, desde el hueso occipital hasta el hueso sacro, o sea, desde el borde anterior
del agujero magno del hueso occipital hasta el hueso sacro. Vale decir que recorre la totalidad de la columna vertebral adherido a la cara anterior de los cuerpos vertebrales. En esta otra imagen, que tenemos una perspectiva de una parte de la columna, lo podemos ubicar aquí, como decimos, por delante de los cuerpos vertebrales. Otro ligamento de la columna es el ligamento vertebral común posterior. De las mismas características que el que mencionábamos anteriormente, el ligamento vertebral común posterior va también desde el hueso occipital hasta el sacro, pero recorriendo la cara posterior de los cuerpos vertebrales, como vemos aquí en la figura. Y podemos observar también en esta otra figura de perspectiva. El tercer ligamento que analizamos es el ligamento interespinoso. Ya la palabra nos está diciendo algunas cosas. Se encuentra uniendo a las diferentes apófisis espinosas de las distintas vértebras. Esto es un ligamento discontinuo, o sea, en realidad son sucesiones de ligamentos que se van extendiendo entre las distintas apófisis espinosas de las diferentes vértebras. Lo podemos ver ahí también en el dibujo de perspectiva. Por detrás del ligamento interespinoso encontramos al ligamento supraespinoso. Este ligamento va a recorrer los vértices de todas las apófisis espinosas de la columna. Lo vemos ahí también en el dibujo de perspectiva. O sea que hasta el momento hemos encontrado en la línea media, desde adelante hacia atrás, 4 ligamentos. O sea, el ligamento vertebral común anterior, ligamento vertebral común posterior, el ligamento interespinoso y el ligamento supraespinoso. Después tenemos 2 tipos de ligamentos que son pares, que están uno a cada lado. Uno de ellos es el ligamento intertransverso. Como la palabra lo dice, se encuentra entre las distintas apófisis transversas. Va de una a otra apófisis transversa, también de manera discontinua, y contribuyendo a sostener y a dar firmeza, pero a la vez flexibilidad a la columna en los movimientos laterales, como veremos en un video posterior. El otro ligamento par, o sea que tenemos uno a cada lado, es el ligamento amarillo. Este ligamento amarillo lo encontramos también de manera discontinua uniendo una lámina con la otra. En este dibujo, donde podemos observar una visión posterior de la columna vertebral, lo podemos identificar aquí donde está las figuras en rojo. Estos 6 ligamentos conforman un tipo de medio de unión. El otro tipo de medio de unión, por el cual se mantiene íntegra, como un bloque íntegro a la totalidad de la columna, es el disco intervertebral. Y el disco intervertebral se encuentra entre los cuerpos vertebrales, como podemos observar aquí en la figura. Se extiende desde la cara inferior de un cuerpo vertebral hasta la cara superior del cuerpo vertebral de la vértebra subyacente. Tiene 2 porciones bien definidas, bien claramente diferenciadas. En el centro, una estructura gelatinosa que se llama núcleo pulposo. Y en los bordes, en toda la periferia rodeando al núcleo pulposo, el anillo fibroso. Como se puede observar aquí, el anillo núcleo pulposo y el anillo fibroso. El núcleo pulposo, decíamos, una estructura gelatinosa que rodeada por el anillo fibroso constituido por fibras colágenas con alguna presencia de fibrocartílago. Aquí una imagen de mayor detalle en donde vamos a poder observar algo importante que nos va a servir para interpretar los movimientos de rotación o giro
que son la dirección de los sucesivos anillos concéntricos que se disponen en torno al núcleo pulposo, y como podemos observar en la figura, la dirección de las fibras de una de las capas es oblicua, pero con una oblicuidad de dirección contraria de la capa subyacente. Lo podemos notar claramente en esta sucesión de figuras. Tenemos una de las capas del anillo fibroso con una dirección oblicua en un sentido, y la capa subyacente con fibras oblicuas en otro sentido. El disco intervertebral en su conjunto tiene la función no solamente de vincular, de unir, o sea, actuando como un medio de unión entre las diferentes vértebras, sino que también va a actuar como una especie de amortiguador hidráulico ante las fuerzas de compresión que pueda llegar a recibir la columna vertebral. Va a ser un claro medio de unión en los movimientos de elongación. Los movimientos de compresión, como decíamos, va a actuar como un amortiguador. Va a distribuir fuerzas también. Esa es la tercera de las funciones, la de distribuidor de fuerzas, en los movimientos de flexión, de extensión y de inclinación. Vale decir de que la función es bastante más amplia que la de medio de unión, ¿sí? Sino que va a ser amortiguador y distribuidor de fuerzas. Todas estas funciones del disco intervertebral y de los ligamentos en los distintos movimientos, cómo se van actuando en cada uno de los distintos movimientos, los diferentes medios de unión, lo vamos a ver en un próximo video. Si este te ha resultado de utilidad, te pedimos que nos acompañes con un me gusta en el canal YouTube y te suscribas también a nuestro canal. Te dejamos aquí las vías de comunicación y nos despedimos hasta un próximo trabajo.